Buenas tardes, hermanos. Saludos desde Chillán a los hermanos y hermanas de Temuco. Estamos muy contentos de estar nuevamente reunidos. Es grato compartir la palabra, sobre todo los tiempos que estamos viviendo. Creemos en la voluntad del Señor que todo esto que ha acontecido ha resultado para la gloria del Señor. Por mucho que hay personas que han sufrido mucho por esta pandemia y todo lo que ha significado todo este tiempo, pero sabemos, por lo que enseña la palabra del Señor, que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Y los creyentes en este tiempo, más que nunca y más que nadie, tenemos que ser luminares en este mundo y llevar estas palabras de ánimo a nuestro alrededor. Llevar palabras de consuelo a todos aquellos que nos rodean. Sabemos, como decía mi hermano Fernando en oración, que se está buscando por todo lugar una vacuna. Se invierten millones de dólares buscando vacunas. Miles de voluntarios. Pero basta que presente complicación un voluntario y se detiene todo. Y ahí queda la esperanza. Cuando el pueblo de Israel se vio afectado por aquella serpiente en el desierto, para ellos también la solución era sacar la serpiente. Y con eso para ellos se acababan sus problemas. Pero lo que hizo Dios fue una serpiente de bronce. Y esa era la solución al veneno de la serpiente. Los planes que Dios tiene con respecto a esta pandemia no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que o llega una vacuna o nos acostumbramos a esta enfermedad, así como hay muchas enfermedades más. El Señor tiene sus propósitos y nosotros como creyentes tenemos que, lejos de desanimarnos, fortalecernos, animarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, consolarnos también unos a otros. Y qué mejor consuelo que a través de la palabra del Señor. Acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Si acaso la última carta que el apóstol escribe, y es una carta llena de ánimo, llena de esperanza, de consuelo, de guía, dirección, todas aquellas cosas que nos hacen bien a los creyentes. Sabemos que están en toda la Biblia, pero sobre todo en esta carta. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2, en el versículo número 3. Lo que vamos a ver con la ayuda del Señor son, por así decirlo, qué es lo que los creyentes somos y qué es lo que no somos delante de Dios. Seguramente no vamos a alcanzar a ver todo, pero lo que más podamos, y como siempre lo hacemos en las reuniones, sacando el mayor provecho y la enseñanza práctica para cada uno de nosotros. Son textos bien conocidos, no son enseñanzas nuevas, pero cuánto bien hace recordar. Capítulo 2, versículo número 3. Lo primero que le dice Pablo a su amado hermano y discípulo Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo primero que vemos aquí es que un creyente debe ser un soldado de Jesucristo. Un creyente no es un civil, que es lo contrario a un soldado. ¿Qué es lo que debe caracterizar a cada creyente como soldado? Primero, no es un soldado de la iglesia, es un soldado de Jesucristo, el nombre completo de nuestro Señor, Jesucristo. Un soldado es sufrido, es disciplinado, es obediente, es jerarquizado, es valiente. Y también, ¿por qué no decirlo? No le corresponde al creyente que se identifica como un soldado del Señor Jesucristo aquel dicho que dice: soldado que arranca sirve para otra guerra. Porque un soldado que arranca no sirve para la otra guerra. Espiritualmente, la palabra de Dios nos enseña a todos, a cada creyente, que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre. No son los seres humanos nuestros enemigos, pero tenemos una lucha contra aquellas huestes espirituales de maldad. Tenemos una lucha constante
contra nuestra carne, contra el mundo, contra Satanás. Una lucha que no nos da tregua. Una lucha en la cual no podemos descuidarnos. Un soldado se vería mal si uno lo ve que no está atento en su puesto de guardia. En la guerra, un soldado que no está atento en su puesto de guardia y es sorprendido o pasa algo, le cuesta la vida. Es grave. Espiritualmente, ¿cuánto más nosotros los creyentes tenemos que estar atentos? El enemigo, en general, siempre cuando quiere atacar a otro va a ocupar el factor sorpresa. Si los creyentes no estamos vigilantes, no estamos atentos, el enemigo conoce nuestras debilidades. Él sabe cómo atacarnos, por qué medio emplear para atacarnos. Lo hizo en un principio con Eva y le resultó. Lo ha hecho a través de los siglos, ha devorado montones de creyentes, como el león rugiente, y lo va a seguir haciendo hasta que la iglesia sea retirada. Siempre el enemigo va a buscar destruir nuestro testimonio, destruir al pueblo de Dios de diferentes maneras. Y si no es por hermanos que han estado vigilantes, que han estado pendientes de la iglesia y del cuidado, guiados por el Señor, los resultados podrían ser catastróficos. El problema es que a medida que pasa el tiempo, se va perdiendo todas aquellas cualidades que uno esperaría en un soldado. Su disciplina, su orden, su obediencia, que debiera estar en cada uno de nosotros, pero en la práctica tenemos que reconocer que nos falta. Muchas veces, como el mismo Señor lo dijo, le llamamos Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Le llamamos Maestro, pero no hacemos lo que Él nos enseña. Nos llenamos de conocimiento teórico, pero no práctico. Y si seguimos hablando en el tema de los soldados de Jesucristo, en general todos los países tienen su ejército. Entran voluntarios, otros obligados, pero todos tienen su ejército. Pero dentro del ejército también hay lo que se llaman las unidades especiales. Si lo aplicamos, cuando vemos al Señor, le vemos reunido o rodeado muchas veces de multitud de discípulos. En otra ocasión envía y estaban junto a él 70 de los suyos. Acercando el círculo hay 12 junto a él. Y estrechando más el círculo, habían 3 que habitualmente estaban con él. Si lo aplicamos, entre los que están más cercanos al Señor son los que les podríamos llamar como, aplicándolo como las fuerzas especiales. Es un grupo reducido, pero sufrido. Para ser un soldado, también hay que tener muchas veces en mente dichos o frases que son del mundo, que sirven y las podemos aplicar. Los romanos decían, por ejemplo, para no sangrar en la guerra, tienes que llorar en la paz. El apóstol le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El sufrimiento. Y no se trata de ese sufrimiento que nos vamos a andar azotando, caminando de rodillas. No es ese el sufrimiento. Pero sí tiene que ver con la instrucción. ¿Por qué dije que un creyente es un soldado y no es un civil? Porque el soldado es disciplinado. El soldado recibe órdenes para que sean acatadas, no para que sean cuestionadas. La instrucción diaria, de día, de noche, constante, donde muchas veces incluso la familia pasa a un segundo plano. ¿Y acaso el Señor no lo dijo? Que el que no pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. ¿Acaso el Señor no nos pide que le amemos con toda nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con nuestra mente, por sobre todo aquello que nos rodea? ¿Qué es más importante? ¿La familia o aquel que nos dio la familia? ¿Qué es más importante? ¿Nuestro trabajo o aquel que nos dio el trabajo? Son cosas que sabemos, no estoy diciendo cosas nuevas, pero ¿las vivimos? ¿Vivimos en consecuencia con ello?
Recuerdo recién convertido al Señor, historias que contaban hermanos, conocimientos que ellos tenían de otros lugares, y hablaban de un matrimonio que un poco antes de ir a la cena del Señor, le avisaron que, me parece que fue una hija o un hijo, había fallecido en un accidente. Y lo habían llevado, no sé, creo que a la morgue. Y le avisaron. A lo mejor cualquiera de nosotros lo que hubiera hecho, haber ido de inmediato ante una noticia así. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a estar en la cena, vamos a hacer memoria del Señor, ya no podemos hacer nada. Creo que era hija, con nuestra hija, y vamos a hacer lo que nos corresponde. Recuerdo estando en el ejército, compañeros de trabajo a veces pedían permiso porque tenían un familiar enfermo. Y la respuesta era, ¿y usted es médico? Suena fuerte, ¿eh? Pero ¿qué es lo que estaba demandando la institución? El compromiso, por sobre todo. Si vemos en un sentido espiritual, ¿qué es lo que nos demanda el Señor? Lo mismo que a un soldado, pero un soldado de Jesucristo, identificándolos plenamente con Él, no con la iglesia, ni siquiera con nuestros hermanos amados. Nuestra identificación plena tiene que ser solamente con Él, porque a Él le pertenecemos. ¿Qué es lo que dice más adelante, el 4? Ninguno que militar, se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Fue voluntario este soldado? No, el Señor le tomó por soldado. Un tremendo privilegio. El Señor le toma por soldado. ¿Y cuál es el propósito de este soldado entonces? Agradar a aquel que le toma por soldado. ¿Y de qué manera agradamos a aquel que nos tomó por soldado? Con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe ahí? Lo que Dios dice, yo lo hago. Lo que me prohíbe, lo dejo de hacer. No estoy diciendo que yo lo haga, pero es lo que debiéramos hacer. Y cuando vemos que nos cuesta, que nos falta, tenemos entonces a quien pedirle ayuda. Tenemos a aquel al cual, en forma, con toda seguridad, con toda confianza, en plena certidumbre de fe, poder pedirle ayuda en los momentos difíciles. Tenemos el trono de la gracia a través del cual encontramos el oportuno socorro. ¿Con cuánta fe el israelita se volvía al Señor? ¿Cuánta fe Elías cuando oraba y dejó de llover? Luego oraba fervientemente y volvió a llover. ¿Cuánta fe tenía Elías para hacer que lloviera fuego al cielo? ¿Y era un hombre especial? No. Todos los ejemplos de fe que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no son hombres o mujeres excepcionales. Solamente hombres y mujeres de fe, con una confianza plena en el Señor. Así como Abraham, cuando ofrecía a Isaac, ¿por qué lo estaba ofreciendo? Por obediencia y también porque él, por su fe, sabía que Dios también es poderoso para levantar aún entre los muertos. Abraham estaba diciendo, aunque yo sacrifique a mi hijo, lo voy a recibir de nuevo, porque Dios puede resucitarlo. Abraham no sabía que Dios tenía preparado aquel carnero y era un sustituto de su hijo, una figura del Señor. Pero ahí estaba la fe. Y en Hebreos 11 vemos el capítulo, o los héroes de la fe que se le llama, y muchos más, ahí solamente se nombran algunos, que por fe hicieron todo lo que hicieron. Y la fe no es ciega. Eso también los creyentes lo tenemos que tener claro. Nuestra fe no es ciega. Se basa en aquel que está vivo, aquel que es verdadero, aquel que nos miente. La fe es creer lo que Dios dice. Y si sabemos que Dios es veraz, es verdadero, no tenemos por qué entonces tener alguna duda de todo lo que Él nos habla en su palabra. Entonces, como creyentes, tenemos que sufrir penalidades, agradar a aquel que nos tomó por soldado en su buena voluntad. Un día habló a nuestros corazones a través del Evangelio y nos llamó de las tinieblas en las cuales estábamos a su luz admirable. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estando en aquel mundo que iba directo a la condenación eterna, nos traslada en su amor al reino de su amado Hijo. Y mientras estamos con Él por la eternidad, nos deja aquí en la tierra para hacer luz, para ser un reflejo de su amado Hijo, para aprender de Él
seguir su ejemplo y anunciar estas verdades, así como un día también hermanos nuestros nos anunciaron este precioso evangelio. Luego el apóstol sigue escribiendo, versículo 5, y nombra otra característica en el creyente. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y aquí vemos a un atleta. El creyente debe ser como un atleta. Lo contrario, el sedentario. Un creyente, hombre o mujer, no debemos ser sedentarios espiritualmente. Sabemos las consecuencias físicas del sedentarismo. Enfermedades, problemas con el peso, problemas con la salud, el ánimo, el decaimiento, todas aquellas cosas físicas que nos afectan. ¿Cuánto más espiritualmente? Cuando estamos sedentarios, cuando estamos cómodos, cuando estamos flojos en los asuntos de Dios, ¿cuánto nos afecta? Acordémonos, de niño era común, hoy en día ya no se escucha mucho, pero cuando niño, lo que más le decían a uno siempre, no te quiero ver en la esquina, con los amigos, porque en las esquinas, con los amigos, era sedentarismo, era flojera, no querer trabajar, ociosidad, malas juntas. Y los papás, previendo lo que podía venir, nos advertían. No era un lugar donde los papás lo querían ver a uno, en las esquinas. Se veía mal. ¿Qué dice el Señor? El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, un creyente, como un atleta, es uno que lucha legítimamente. ¿Qué significa eso? En los deportes hay reglas, hay disciplinas, hay entrenamiento, hay instrucción. Pablo también escribía, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Es beneficioso el ejercicio físico? Poco. Tiene un provecho, pero es poco. Pero el ejercicio para la piedad es de mayor beneficio, porque nos va a servir a nosotros cuando estamos ejercitados en la palabra de Dios, en el discernimiento, en la comunión con Dios. Nos hace bien a nosotros y también a nuestro entorno. Así como el ejercicio físico, muchas personas que lo practican dicen que se sienten bien, aunque sea solamente por un poco de tiempo, hasta que la persona envejece y ya no lo puede hacer más. Pero espiritualmente es mayor la sensación de bienestar del creyente cuando está ejercitado en la piedad, asemejándose cada vez más al carácter de nuestro Dios. Y no es algo que lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, porque ningún deportista de alto rendimiento va a entrenar un mes para ir a una olimpiada. Serán años de entrenamiento diario, con disciplina, con muchas horas al día. Recuerdo una vez que conversaba con mi hermano Luisito con respecto a la música, yo ignorante en ese tema, por supuesto, y a lo menos eran, no recuerdo bien si eran como 7 o 8 horas diarias que él tenía que practicar, solamente para mantener un nivel. Una tremenda cantidad de tiempo. Y espiritualmente, ¿cuánto tiempo al día nos tenemos que ejercitar para mantener o tener un nivel superior? Para crecer, para madurar, para fortalecer. No es algo que lo hagamos un par de días y después descanso unos días más y lo retomo. No es como las dietas, que las hago un tiempo y después lo dejo y según la temporada. Espiritualmente debería ser algo permanente. Que repito, no es fácil porque hay cosas que a veces son contrarias a nuestra naturaleza. Así como a algunos no nos gustan los deportes, por desgracia también espiritualmente, hay creyentes que a lo mejor no dedicamos el tiempo que quisiéramos a la lectura, a la oración, a la meditación, a preocuparnos de lo que tiene que ver con el Señor, a preocuparnos de nuestros hermanos, todo lo que tenga que ver con la piedad, anunciar la palabra del Señor a nuestro prójimo, compartir estas verdades con aquellos que nos rodean. Y somos negligentes y no somos esforzados. Aquí cuando habla de atleta, el que lucha como atleta,
No es alguien esporádico que le gustan, por así decirlo, si lo pudiéramos llamar así, que le gustan las pichangas de barrio. No, es alguien profesional que se dedica completamente a esto. Se cuida con su alimentación, con el descanso de su cuerpo. Eso hace un atleta en el mundo. Se cuida de elementos prohibidos, medicamentos que no le hacen bien, en fin. Procura estar sano para dedicarse a esto. Y espiritualmente lo mismo. Podemos pasar todo el día a lo mejor leyendo la Biblia, pero si en nosotros hay celos, hay contienda, hay orgullo, hay vanidad, aquellas cosas que son negativas, que no nos hacen bien, ¿de qué nos sirve? Llenarnos de conocimiento. Si por un lado nos estamos alimentando de la palabra del Señor y también las cosas negativas están haciendo mella en nosotros, así como una mosca hace ceder el perfume del perfumista, algo muy pequeño en alguien que es estimado como sabio también le echa a perder el testimonio. Y por desgracia hemos conocido, y vamos a seguir conociendo, y un día también podemos nosotros caer en eso, por pequeños desvaríos, ser causa de que echamos a perder el buen aroma, el buen perfume. Entonces, como soldados, como atletas, se requiere la disciplina, se requiere el orden, se requiere el sacrificio, la constancia. No es algo de a veces. Más adelante, el tiempo avanza rápido, versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, nos habla una persona del campo. Lo contrario, una persona en la ciudad. La persona, en general, los que estamos en ciudad, queremos agua, abrimos la llave y tenemos agua. El campesino tiene que ir a un pozo. Hoy en día las cosas han cambiado, ya no son los campos como antes. Casi todos tienen energía eléctrica, otras comodidades que antes no había. Pero en aquel tiempo que se escribe esto, de este labrador, no era ese labrador con las comodidades que hay en el campo hoy en día. El labrador dice, para participar de los frutos, el labrador tiene en mente que vienen frutos más adelante. Pero para ser partícipe de esos frutos, dice la Escritura, debe trabajar primero. El labrador no es uno que recoge fruta silvestre y con eso se sostiene. Es uno que trabaja. Uno que busca el terreno, lo prepara, lo tiene que arar, lo tiene que despedregar, desmalezar, abonar, todo lo que significa. Mover la tierra varias veces, luego sembrará, tendrá que estar pendiente. Y no es que tampoco tiró la semilla y después volvió calculando que él sabe que en 3 meses más vienen los brotes, no. Tiene que estar pendiente del riego, un abono si es necesario, si crece maleza. Requiere mucho trabajo. Lógicamente que hay un beneficio después cuando participa de los frutos. Espiritualmente, hay muchos hermanos que han comenzado obras en muchos lugares. Trabajo lento, un trabajo difícil, no exento de dificultades, de malos ratos, de mucha preocupación, de sufrimiento, pero se ven los frutos después. Porque cada vez que un hermano o una hermana tiene en su corazón el deseo de sembrar, van a venir obstáculos. El enemigo no lo va a dejar tranquilo. Vendrán las aves, vendrá la lluvia, granizo, heladas, viento, cualquier plagas, cualquier cosa que quiera dañar los labrados. ¿Cuándo tendrá tranquilidad? A lo mejor ese agricultor o ese labrador, cuando ya el fruto está cosechado y guardado. Porque incluso recuerdo cuando niño en el campo, a veces en ese tiempo se cosechaba casi todo a mano, sin máquina, y dejaban el trigo en la era y a veces llovía. Y ese trigo se manchaba. O si no había viento, no lo podían aventar. Tiene que guardarse a veces sucio, porque no había viento para tirarlo hacia arriba y que volara la paja, las piedras cayeran. Y tenía que ser guardado sucio, para evitar que lloviera en verano y se manchara, se perdiera todo el trabajo de meses, todo el esfuerzo. Entonces, un labrador, de partida es uno que conoce los tiempos, sabe cuándo sembrar, sabe cuando empieza a crecer cuáles son los brotes y cuál es la maleza. Uno que conoce las plagas y conoce el remedio también para las plagas.
Uno que no solamente riega, sino que también abona, cuida, tiene que mover la tierra. Según el tipo de plantas o sembrados, requieren otros cuidados. No todos se siembran en la misma fecha. No todos tienen el mismo tiempo de maduración. No todos se cosechan de la misma manera. Uno dice, por ejemplo, algo tan sencillo. Ya, sembró papa y hay que ir a cosecharla y saquémosla nomás. No es llegar y sacarla. Si la tierra está caliente, no se dan bien. Tiene que estar fría la tierra. A veces hay que regar antes para que esa tierra se humedezca y la papa salga bien. Son cosas que la gente las sabe y las va transmitiendo. Pero el que no, se va a equivocar. Un labrador es uno que está pendiente de su cultivo. No es el que siembra y se va cada semilla en su tiempo. Es abnegado. Es preocupado. Porque sabe que espera un fruto. Y todo ese trabajo es para un fruto. Ahora, en un sentido espiritual, todo trabajo que un creyente hace es para que el Señor vea ese fruto. No es para uno. Eso tenemos que tenerlo claro. Es muy lamentable cuando uno escucha hermanos que se jactan de lo que han hecho. Aunque digan es para el Señor. Pero uno nota una jactancia. Porque las circunstancias en las cuales lo han mencionado están en ese contexto. De que se reconozca lo que él o ella hizo para el Señor. Todo fruto debe ser para el Señor. No es para nosotros. Es muy fácil y es muy fina la línea de deslizarnos y caer en la vanagloria. Muchos, por desgracia, han caído o podemos caer o van a caer o vamos a caer en la vanagloria. En pensar que lo que hicimos lo hicimos nosotros. Pablo decía, por ejemplo, uno es el que planta, otro el que riega. El crecimiento lo da Dios. Por mucho que uno plante, por mucho que uno riegue, si Dios no da el crecimiento, no sirve de nada. Aunque yo le ponga el mejor abono, si Dios no da el crecimiento, no sirve de nada. Aunque yo esté muy atento cuidando la ciudad, si Dios no es el que vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Si en el banco, gracias al Señor, no nos han asaltado ni nos han robado, no es porque el vigilante esté atento, es porque el Señor nos cuida y nos guarda. Cuando pensamos que somos nosotros los que hacemos algo y ese fruto es de nuestro trabajo, nos equivocamos. Porque dejamos de darle la gloria al Señor, dejamos de mirar al Señor. Y con respecto a ese mirar, algo que aprendí hace muy poco, no me había dado cuenta, porque siempre cuando pensamos en mirar al Señor, de inmediato viene a la mente el apóstol Pedro, cuando camina sobre las aguas para ir al Señor, y al ver el viento, ¿cierto?, las olas, se comenzó a hundir. La Escritura dice que cuando él comienza a hundirse, exclamó, Señor, sálvame. Y dice la Escritura que al instante el Señor, extendiendo la mano, le tomó. Pero Pedro no estaba cerca de él. Pedro caminaba para ir a Jesús, al Señor. Pero independiente de la distancia que le separaba del Señor, esa distancia que para uno podían ser muchos metros, muy lejos, pero para el Señor no. Por eso que al instante le toma y le saca. Y suben en la barca. Cuando dejamos de mirar al Señor, nos va a ir mal. Pero cuando lo que hacemos, lo hacemos mirándolo a Él, aunque vengan las dificultades, al instante el Señor vendrá en nuestra ayuda cuando clamamos. Que no nos pase nunca como a Nabucodonosor, que mirando Babilonia, para mi gloria, lo que yo he edificado, y se jactó de lo que él había hecho. ¿Y qué le pasó? De inmediato su morada fue con las bestias. Se jactó en la presencia de aquel que le había dado todo. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho para el Señor, reconociendo que Él lo hace por medio nuestro. Por eso no tenemos de qué jactarnos. Porque cuando hacemos todo lo que tenemos que hacer, tenemos que exclamar, siervos inútiles somos. Porque hicimos lo que el Señor nos dijo, nada más. Nada más. Más adelante, en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero.
Un obrero es una persona que hace un trabajo manual o que requiere esfuerzo físico. No es una persona profesional, no es una persona con muchos estudios, es una persona que en general puede pasar desapercibida. Se ocupa mucho el obrero en la construcción, también en las industrias. Pero también en un sentido se ocupa en el campo, porque el Señor dijo que la mies es mucha. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También nos habla en un sentido de campo. Pero aquí lo que nosotros entendemos siempre por los obreros, sobre todo en la construcción, siendo una persona que no tiene que jactarse, en el trabajo donde yo estoy, por ejemplo, a veces llegan clientes buscando a su ejecutivo y muchas veces emplean el término, dígale a tal persona que lo busca el doctor tanto, o el abogado tanto. Ni hablar en la Fuerza Armada que primero va el grado, después va el apellido. Pero nadie llega diciendo, dígale al ejecutivo que lo busca el obrero tanto. No. Un trabajo muy sencillo, muy humilde, pero que pasa desapercibido. Es el Señor el cual, en un sentido espiritual, está enviando a los obreros a sus campos, a su mies. Entonces uno con humildad, uno va al trabajo al cual el Señor lo está enviando. Al obrero le dicen, en la construcción, lleve esto para allá, haga esto otro, y él se somete, y él va, porque lo contrataron para eso. El obrero también es tomado por el Señor. Y la intención del creyente, hombre y mujer, es que debe procurar con diligencia, con esfuerzo, con ánimo pronto, presentarse a Dios aprobado, no teniendo de qué avergonzarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que avergonzarnos? Porque usamos bien la palabra de verdad. Veamos un obrero que le dicen de repente, ya, ocupe esta herramienta, un taladro y haga esto. Y si vemos que no está ocupado, a veces se circulan en las redes sociales muchos videos de bromas que están ocupando un instrumento para otra cosa que no fue eso. Por ejemplo, si hay que martillar, no toma un martillo y un clavo. Pero un alicate para clavar daría risa alrededor y uno se avergonzaría. Ahora, muchas veces nos puede pasar que ocupamos mal una herramienta porque no estamos capacitados para ocuparla. No tenemos el conocimiento, no se nos ha enseñado. Eso en el mundo. Espiritualmente nos puede pasar lo mismo. Podemos trazar mal la escritura porque no hemos sido instruidos. O hemos sido mal enseñados, mal instruidos. Pero no es excusa. El hecho que a mí me enseñaron mal no es una excusa, porque ¿dónde está entonces la responsabilidad del creyente de usar bien la palabra de verdad, de prepararse, de estudiar, de leer la palabra, de escudriñar, ante la duda preguntar? Entonces, el hecho de que a lo mejor seamos mal enseñados no nos excluye de nuestra responsabilidad. Si no queremos avergonzarnos, usemos bien la palabra de Dios. Por poquito que la conozcamos, no importa. Aquí no se trata de ocupar toda la palabra. No, dice, usa bien la palabra de verdad. Esa palabra que yo sé, esa palabra que yo conozco, yo la tengo que emplear. Lo que Dios dice es la palabra de verdad. Y esa yo la tengo que transmitir y tengo que aplicarla en mi vida. En forma sencilla, sin jactarme de nada. Teniendo siempre el pensamiento de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, el Señor, y que yo mengue. Un obrero, alguien muy sencillo, así como aquel asno que el Señor montó sobre él y entró a Jerusalén. Ese asno no se veía, colocaron los mantos sobre él. Un tremendo privilegio. Entró al Mesías, a Jerusalén. Un tremendo honor. Pero él pasaba a segundo plano. Porque él estaba llevando al Mesías. Nosotros pasamos a segundo plano porque estamos llevando la palabra del Señor. Estamos anunciándole a Él. Y tenemos que procurar que las almas que nos escuchan miren a Él. No a la iglesia, no al predicador, no a nosotros. Por desgracia, lo que pasa hoy en día es lo mismo que pasaba en el tiempo de los Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Ya habían divisiones. Ya la humildad estaba pasando a un segundo lugar. Más adelante, en esta misma carta,
Versículo 20, capítulo 2, versículo 20. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos fijos. Se limpia cosas se ha hecho para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El creyente es un instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Un instrumento, es un utensilio, es alguien útil. El creyente no es un cachureo, es un instrumento, es un utensilio útil al Señor. Todas las casas tenemos cachureo, cosas que no ocupamos, ya sea porque se deterioraron, están muy sucios, en fin. Pero no, muchas veces lo acumulamos. Espiritualmente un creyente siempre tiene que estar en condiciones que el Señor lo use. La dueña de casa, me imagino, cuando está preparando el almuerzo, toma un cucharón, lo dejó limpio el día anterior, una olla, todo está listo, llegar y utilizarlo. Hay que poner en la mesa, toma los platos, toma las tazas y llegar y utilizar porque los tiene listos. De igual manera, los creyentes tenemos que estar dispuestos, listos para que el Señor en cualquier momento nos utilice. Él sabe los tiempos. Nosotros, como no lo sabemos, tenemos que solamente estar listos. Porque no sabemos cuándo el Señor nos va a decir, yo te quiero aquí, yo te quiero acá, haz esto. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado? Que de la noche a la mañana el Señor dijo y fue moviendo las circunstancias para tenernos en un lugar o en otro. Muchos de los que estamos presentes podemos dar testimonio que ha sido así. Entonces, como instrumento, como utensilio, tenemos que estar dispuestos y ser para la honra, santificado y útil. Útil al Señor. Es cierto, muchas veces el servicio de un hermano beneficia siendo ese hermano, esa hermana, que está activo en las cosas del Señor, ya sea porque es el encargado del aseo, la encargada de que no falte el pan en la cena, el vino, el orden, todo lo está haciendo para el Señor. Está siendo útil para el Señor. Nos beneficiamos los creyentes con su servicio, por supuesto, pero esa utilidad es para el Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Para toda buena obra está dispuesto. ¿Y acaso el Señor no nos dijo? Cuando dice que por gracia somos salvos, creados en Cristo Jesús, somos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano, para que andemos en ellas. Toda buena obra Dios ya la preparó de antemano. Solamente nos cabe a nosotros andar en esas buenas obras, nada más. No tenemos otro mérito en eso. Avanzando a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Otra cosa que el creyente es y también quién no es. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, escribe Pedro, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El creyente es extranjero y peregrino. Un creyente no es un patriota, no es alguien que tiene su confianza, su mirada puesta en la tierra. Es cierto, agradecemos a Dios a lo mejor en el país en el cual nacemos, en el cual estamos. Y somos a lo mejor celosos con nuestro país. Y no queremos que le pase nada malo a nuestro país. Pero cuidado, porque es fácil enredarnos en los negocios de la vida. A veces el creyente pierde la visión y se enreda, por ejemplo, en la política, porque ama tanto su país y quiere lo mejor para el país y piensa que si él está en política, él le va a hacer bien al país. Lo único que el creyente le puede hacer bien al país es si anuncia el evangelio, para que la gente se convierta. Es lo mejor que puede hacer. La mejor utilidad para el país es que un creyente predique el evangelio y las almas se convierten. Le va a hacer bien a una empresa, le va a hacer bien a un colegio, le va a hacer bien a un barrio, a un país entero. Entre más creyentes haya. Peregrino, ¿por qué va de paso? ¿Por qué no se tiene que enredar? ¿Por qué va de paso? Vamos a estar 100 años, 90 años, 80 años y pasamos. ¿Para qué entonces nos vamos a aferrar a esta tierra, a este mundo? Es cierto,
Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que tener un techo. ¿Sí? Todo eso es legítimo. Pero nada de eso tiene que ganarnos el corazón. Nada de eso tiene que aferrarnos. Sería muy lamentable que un creyente sintiera el llamado de servir al Señor en otro lugar y sus hermanos también vieran que ese llamado es del Señor y lo tuviera amarrado a un trabajo. Porque su corazón va a estar ahí. O la familia. Y no significa que un creyente va a partir a la hora y va a dejar de lado a su familia que lo necesita. Ahí está el discernimiento. Ahí está la madurez. Ahí están también los ancianos, los sobreveedores, para que orienten, para que guíen, para que puedan discernir. Y por último, también en 1 Pedro 2:21. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El creyente es un seguidor, no es un líder. El creyente sigue. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es muy lamentable, como pasó en Corintios, cuando ya algunos se identificaban con Pablo, con Apolo, con Cefas. No era culpa de Pablo, no era culpa de Cefas, no era culpa de Apolo. La culpa es de los creyentes que se identificaban con ellos. No es culpa pienso que de Lutero que surgieron los luteranos, o de Calvino que surgieron los calvinistas, o de esto, otro. Pero la naturaleza humana es dado, o somos dados, a identificarnos con alguien que podemos ver. Israel le pasó lo mismo. Danos un rey que pelee nuestras batallas, que vaya por nosotros. ¿Acaso no tenían rey? Lo tenían. ¿Por qué querían un rey físico? ¿Acaso no era Dios que peleaba sus batallas? Ellos querían un rey humano que peleara sus batallas. En un sentido espiritual, los creyentes solamente somos seguidores. El Señor nos deja el ejemplo, nosotros seguimos sus pisadas. ¿Cuáles son algunas de sus pisadas? El cual no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Así debiéramos ser nosotros. No es que nos vamos a hacer pecado, porque pecamos, pero cada vez debiera ser más lejos, y no ser una práctica. Y entre paréntesis, el creyente, como a veces se escucha, algunos dicen que el creyente peca por accidente. ¿Qué piensa usted, hermano, hermana? ¿Pecaremos por accidente? Creo que en lo personal no es por accidente que pecamos. Es porque nosotros nos hemos debilitado, nos hemos alejado de la presencia del Señor. Viene la concupiscencia, viene todas esas cosas negativas, y como nos hemos alejado un poquito del Señor, nos alejamos del Señor y nos acercamos al mundo, a nuestra naturaleza carnal, a aquello que nos hace mal, y pecamos. Pero no por accidente. No busquemos excusas, no le echemos la culpa a las circunstancias, a esto, otro, no. Seamos grandecitos y maduros y asumamos nuestra responsabilidad cuando fallamos. Mire que tanto accidentado, no por mal, y somos grandecitos. No es por accidente. De nuestra propia voluntad, muchas veces, fallamos y pecamos. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Nos cuesta. Pero ahí está el ejemplo del Señor. Somos seguidores de Él. A Él le maldecían y Él no respondía con maldición. ¿Qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Lo hacemos? Muchas veces no. Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué nos dice Él? Que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Hemos sido sanados, tenemos que vivir a la justicia. Eso es lo que el Señor hace. Y esas son las pisadas que tenemos que seguir. Ese es el ejemplo que Él nos dejó. Él, si le pudiéramos llamar líder, porque muchas veces el líder tiene un término negativo, pero Él es el ejemplo. Él es el que va adelante.
no nosotros. El problema, como dije al principio, es que idealizamos a veces a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Es cierto, si un hermano tiene un buen testimonio, qué bien, aprendamos de él. Considerad, cuando la Escritura dice, por ejemplo, acordaos de vuestros pastores, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Sí. Hay hermanos y hermanas que nos sirven de ejemplo, con su constancia en las reuniones, su fidelidad en las reuniones, su madurez, su sobriedad, su discernimiento, sus palabras sabias. Entonces, aprendemos de esos hermanos, pero no nos olvidemos que nuestro ejemplo es el Señor, y en base a eso, nosotros solamente nos corresponde seguirle. Donde Él puso un pie, lo colocamos nosotros. Sin carrera, paso a paso, todo a su momento. ¿Y cómo van a ser nuestras vidas? Si somos buenos soldados, buenos atletas, buenos labradores, buenos obreros, buenos utensilios, buenos extranjeros y seguidores. Y muchas cualidades más, si esto son solamente algunas. Vamos a tener vidas tranquilas, no exentas de dificultades, pero tranquilos, en dependencia del Señor, confiando en el Señor, sabiendo que aunque estemos en ese valle de sombra muerte, Él va a estar con nosotros. Aunque estemos atribulados, pero no desamparados. Todo lo que el Señor sufrió, su desamparo por nosotros, nosotros en su gracia no lo vamos a experimentar, porque Él ya lo experimentó por nosotros. ¿Cómo será la misericordia del Señor? Que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero sabemos que esa promesa no es para dar lugar a que hagamos lo que queramos. No. Pero cuando fallamos, cuánta gloria, cuánta gratitud tenemos que darle a nuestro Señor, que si no es por su fidelidad, seríamos cortados. Así que, hermanos, ha sido un gusto compartir estos breves ejemplos, que sé que ustedes los conocían, pero a mí me hizo bien recordarlos, y espero que ustedes también. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros, bendiga sus hogares, acompáñeme también para que oremos. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos, Padre, estos momentos que tú nos permites y esta tranquilidad para reunirnos, para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de ella. En estos tiempos, Padre, que tú permites todo, sabemos, Padre, que tú tienes propósitos, que aun cuando nosotros no los conocemos, lo que sí sabemos, Padre, es que tenemos que estar útiles, estar activos, estar atentos, vigilantes, sabiendo, Padre, que hay mucho que hacer, hay mucho trabajo y no podemos ser ociosos. Rogamos, Padre, por aquellas almas que están a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, vecindarios, aquellas almas que conocemos a veces en el día a día, que podamos compartir algo de tu palabra, entregar algún tratado, tener alguna conversación. Rogar, Padre, que las invitaciones también que se hacen a las diferentes reuniones, que tú las prosperes, y pueda haber, Padre, fruto de la aflicción del alma del Señor, y todo resulte, Padre, para tu gloria. Que tú bendigas a nuestros hermanos en Temuco, que les prosperes, Padre, en todo lo que realizan por amor al Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu mano ha estado con ellos y lo seguirá estando en tu voluntad. Nos encomendamos a ti, a lo que queda de la semana, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.